Raúl, un conductor de autobús dedicado, fue suspendido por esperar unos minutos adicionales a un pasajero anciano. 2 días después, mientras Raúl enfrentaba un futuro incierto, 5 hombres en motocicletas aparecieron frente a su casa. Lo que Raúl no sabía era que esta visita inesperada cambiaría su vida de maneras que nunca imaginó. Raúl era un hombre sencillo y directo que trabajaba para la compañía de transporte del estado. Cuando era adolescente, siempre había soñado con tener su propia agencia de transporte, de ahí su pasión por conducir autobuses. Desafortunadamente, la vida no fue fácil para él. A sus 37 años, aún vivía con sus padres y se había divorciado 2 veces. Cada mañana, Raúl se despertaba temprano para hacer ejercicio y desayunar. Antes de las 7 de la mañana, ya estaba en el trabajo. Como trabajaba en diferentes turnos, algunos días tenía que levantarse más temprano, mientras que otros días comenzaba a trabajar por la tarde. Una de las partes favoritas de su trabajo era conocer a diferentes personas casi todos los días. Aunque conducía la misma ruta y conocía a algunos pasajeros habituales, siempre había nuevas caras. Entre los pasajeros, uno de sus favoritos era Joaquín, un hombre de 70 años que trabajaba en una tienda de bricolaje en la ciudad. A diferencia de otros pasajeros que trataban a Raúl con indiferencia o incluso con desprecio, Joaquín era muy amable y le encantaba charlar con él. Muchas veces, Joaquín se sentaba detrás de Raúl y hablaban sobre el clima, la economía o el último evento deportivo. Otros días, Joaquín simplemente le traía una taza de café y luego se sentaba en su asiento habitual. Con el tiempo, Raúl formó un vínculo especial con Joaquín. Para él, Joaquín era como el padre que siempre había querido tener. Raúl había crecido con un padre abusivo y alcohólico que rara vez estaba presente para su familia. Así que, en lugar de ver a su propio padre como una figura paterna, Raúl encontró en Joaquín el apoyo y el afecto que tanto necesitaba. Cada día del padre, Raúl le regalaba algo a Joaquín, quien pensaba que era solo un gesto amable. Sin embargo, para Raúl, significaba mucho más. Joaquín, orgulloso padre de 5 hijos adultos, siempre compartía historias sobre ellos, y Raúl bromeaba con que esperaba conocerlos algún día. Una mañana, como de costumbre, Raúl salió temprano de casa, recogió a algunos pasajeros y se dirigió a la parada de Joaquín. Sin embargo, ese día Joaquín no estaba allí, lo cual era muy inusual. Después de esperar unos minutos, los pasajeros comenzaron a quejarse, pero Raúl decidió esperar un poco más. Finalmente, vio a Joaquín acercándose apresuradamente al autobús. «Gracias a Dios, Raúl, pensé que ya te habías ido», dijo Joaquín mientras subía al autobús. «No, te esperé». «¿Todo bien?» «No es normal que llegues tarde», respondió Raúl preocupado. Joaquín le explicó que no se sentía bien esa mañana, pero su jefe no aceptó que se reportara enfermo. Aunque Raúl se preocupó por la salud de su amigo, decidió continuar la ruta. Ese mismo día, Raúl fue llamado a la oficina de su jefe. Algunos pasajeros habían informado sobre el retraso, y como resultado, fue suspendido por 2 semanas sin sueldo. Raúl regresó a casa desanimado, sin contarle a sus padres lo sucedido. 2 días después, el rugido de 5 motocicletas rompió el silencio en la calle donde vivía. Raúl observaba ansioso mientras las motos se detenían frente a su casa. Uno de los hombres, Vicente, se presentó como el hijo mayor de Joaquín. «Nuestro padre nos contó lo que hiciste por él», dijo Vicente. «Hemos empezado una empresa de logística y necesitamos un gerente. Nos gustaría ofrecerte el puesto, si estás interesado». Raúl, sorprendido y emocionado, aceptó la oferta. No solo consiguió un nuevo trabajo mucho mejor remunerado, sino que también se convirtió en parte de la familia de Joaquín. Con el tiempo, el negocio de logística creció enormemente y Raúl nunca olvidó que, lo que al principio parecía un contratiempo, resultó ser una bendición disfrazada. El nuevo trabajo de Raúl no solo le ofreció estabilidad económica, sino también un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. La familia de Joaquín lo trataba como a uno de los suyos, y sus lazos se hicieron más fuertes con el tiempo. Raúl se encontró rodeado de apoyo y cariño, algo que le había faltado durante la mayor parte de su vida.
Cada día, Raúl se sentía más agradecido por la oportunidad que le había brindado Vicente y sus hermanos. El negocio de logística no paraba de crecer y Raúl jugaba un papel clave en su éxito. Con su experiencia en el transporte, ayudó a mejorar las rutas, optimizar los tiempos de entrega y expandir los servicios de la empresa a nuevas ciudades. Gracias a su esfuerzo, la empresa se convirtió en una de las más importantes de la región. A pesar de su éxito, Raúl nunca perdió de vista lo que era realmente importante, las personas que lo rodeaban. Joaquín, quien ya no trabajaba en la tienda de bricolaje, pasaba más tiempo con Raúl. Se reunían regularmente para tomar café y compartir conversaciones profundas sobre la vida, el trabajo y la familia. Para Raúl, estos momentos eran invaluables, ya que representaban la relación de padre e hijo que siempre había anhelado. Joaquín también se sentía orgulloso de lo que Raúl había logrado. A menudo le decía: «Sabía que tenías un gran potencial, Raúl. Me alegra haber podido verte crecer y convertirte en el hombre que eres hoy». Un día, mientras disfrutaban de su acostumbrada charla, Joaquín compartió algo que dejó a Raúl profundamente conmovido. «Raúl, quiero que sepas que te considero como a uno de mis hijos. Eres parte de mi familia, y siempre lo serás». Raúl, visiblemente emocionado, respondió: «Gracias, Joaquín. No sabes cuánto significa eso para mí. Siempre has sido como un padre para mí, y estoy muy agradecido por todo lo que has hecho». A partir de ese momento, Raúl no solo se sintió parte de la familia de Joaquín, sino que también encontró una paz interior que lo había eludido durante toda su vida. El dolor de su infancia, el abuso de su padre y las heridas emocionales que lo habían atormentado comenzaron a sanar gracias a la relación que había formado con Joaquín. Con el tiempo, Raúl comenzó a involucrarse más en la vida de los hijos de Joaquín, quienes lo aceptaron como un hermano mayor. A menudo, Raúl reflexionaba sobre cómo un simple acto de bondad, como esperar unos minutos más a Joaquín en la parada del autobús, había cambiado su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Los años pasaron, y la empresa de logística creció hasta convertirse en un imperio. Raúl, quien había comenzado como un conductor de autobús suspendido, ahora dirigía una de las compañías de transporte más exitosas del país. Sin embargo, más allá del éxito profesional, lo que realmente llenaba el corazón de Raúl era el amor y la aceptación que había encontrado en la familia de Joaquín. Un día, mientras caminaba por la oficina, Raúl recordó las palabras de su madre: «A veces, los contratiempos en la vida son oportunidades disfrazadas». Y él lo había comprobado de primera mano. Raúl había pasado de la tristeza y la incertidumbre a la felicidad y la satisfacción, gracias a las personas que había conocido y las decisiones que había tomado. El destino, de alguna manera, le había mostrado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del camino. Los años continuaron pasando y Raúl se consolidó como una figura clave dentro de la familia de Joaquín. Su vida, antes llena de incertidumbre y falta de dirección, ahora estaba llena de propósitos y significado. Sin embargo, a pesar de todo el éxito profesional y personal, la vida no dejó de presentarle nuevos retos. Un día, mientras estaba en una reunión de trabajo con los hijos de Joaquín, Raúl recibió una llamada urgente del hospital. Joaquín había sufrido un infarto y estaba en estado crítico. Raúl sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Dejó todo y corrió al hospital, donde encontró a los hijos de Joaquín esperando con la misma ansiedad y tristeza. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el cuerpo de Joaquín, ya debilitado por los años, no resistió. Joaquín falleció esa tarde, dejando un vacío profundo en la vida de Raúl y de su familia. El dolor que Raúl sintió fue indescriptible, era como perder a un padre por segunda vez, pero esta vez, uno que realmente había amado y admirado. El funeral de Joaquín fue un evento lleno de amor y respeto. Todos los que lo conocían lo recordaban como un hombre amable, cariñoso y generoso. Raúl, junto con los hijos de Joaquín, dio un emotivo discurso donde destacó la sabiduría, bondad y el impacto que Joaquín había tenido en su vida. «Joaquín no solo me dio una oportunidad cuando más lo necesitaba», dijo Raúl frente a todos los presentes, «sino que me dio una familia. Me enseñó lo que significa amar y ser amado, y siempre estaré agradecido por ello». A pesar del dolor,
La muerte de Joaquín fortaleció aún más los lazos que Raúl tenía con sus hijos. La empresa de logística siguió prosperando bajo la dirección de Raúl y los hermanos, quienes decidieron que, en honor a su padre, renombrarían la compañía a Logística Joaquín. Era una manera de mantener vivo su legado y de recordar siempre el impacto que Joaquín había tenido en sus vidas. Con el tiempo, Raúl se convirtió en una figura paterna para los hijos más jóvenes de la familia, tal como Joaquín lo había sido para él. Les enseñaba todo lo que sabía sobre la vida, el trabajo y el valor de la bondad. Aunque nunca tuvo hijos propios, Raúl encontró en la familia de Joaquín el sentido de pertenencia que había buscado toda su vida. Los años continuaron pasando, y el éxito de la empresa siguió creciendo. Raúl, ahora con el cabello canoso y más sabio que nunca, se sentía en paz con su vida. Aunque había perdido a Joaquín, había ganado una familia, un legado y una vida que nunca hubiera imaginado. Un día, mientras miraba una foto de Joaquín en su oficina, Raúl sonrió y pensó en todas las vueltas que da la vida. Reflexionó sobre cómo un simple acto de bondad, como esperar unos minutos más a un anciano en la parada de autobús, había desencadenado una serie de eventos que cambiaron su destino para siempre. En ese momento, Raúl comprendió plenamente una de las lecciones más importantes que Joaquín le había enseñado, que la vida está llena de desafíos y contratiempos. Pero que cada uno de ellos tiene el potencial de transformarse en una oportunidad si uno tiene el valor y la paciencia para enfrentarlos con el corazón abierto. Y así, Raúl continuó su vida, honrando la memoria de Joaquín y guiando a la siguiente generación, siempre recordando que incluso los caminos más difíciles pueden llevarnos a lugares de inmensa gratitud y amor. Raúl encontró un equilibrio entre el éxito empresarial y su vida personal. Sin embargo, a pesar de haber construido una carrera sólida y relaciones significativas, todavía había algo que lo inquietaba. Aunque había sido adoptado por la familia de Joaquín, sentía que había una parte de su vida sin cerrar, su relación con su propio padre. Después de la muerte de Joaquín, Raúl comenzó a pensar más en su pasado, en los años difíciles que vivió junto a su padre biológico. A pesar del éxito que había logrado, las heridas emocionales de su infancia aún lo acompañaban. La relación rota con su padre seguía siendo una carga, una sombra que no le permitía encontrar la paz completa. Un día, mientras revisaba papeles antiguos, encontró una vieja carta que había guardado de su padre. Era una carta que nunca había tenido el valor de leer en su totalidad. Su padre la había escrito muchos años atrás, cuando había dejado de beber e intentaba enmendar su relación con Raúl. Con el corazón acelerado, Raúl decidió leerla por primera vez. Las palabras de su padre, aunque llenas de arrepentimiento, también estaban cargadas de amor. Expresaba cuánto lamentaba el dolor que había causado y cómo había fallado como padre. En cada línea, se podía sentir el esfuerzo de su padre por tratar de reconciliarse, pero también la resignación de saber que era posible que nunca lograra ganarse el perdón de su hijo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Raúl mientras leía. Durante tantos años había construido una muralla alrededor de su corazón, protegiéndose del dolor que su padre le había causado. Sin embargo, en ese momento, entendió que, aunque nunca podría borrar el pasado, tal vez era el momento de soltar ese resentimiento. Raúl decidió buscar a su padre. Después de varios intentos, logró contactarlo. Su padre, ahora un hombre mayor y frágil, vivía solo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Cuando Raúl llegó a su puerta, ambos se miraron en silencio durante unos instantes, como si los años de distancia y sufrimiento se materializaran entre ellos. Raúl, dijo su padre con la voz temblorosa, no esperaba verte. Raúl lo miró con una mezcla de emociones, dolor, rabia, pero también algo de compasión. Leí tu carta, fue todo lo que pudo decir al principio. Su padre asintió lentamente, los ojos llenos de lágrimas. No espero que me perdones, hijo. Solo quería que supieras que lo lamento, más de lo que puedes imaginar. Raúl se acercó, y aunque las palabras eran difíciles de encontrar, decidió dejar que sus acciones hablaran. Se sentaron juntos y hablaron por horas, esta vez con sinceridad, sin reproches ni rencores. No fue una reconciliación instantánea, ni perfecta, pero fue un comienzo.
Raúl no podía borrar los años de dolor, pero sí podía empezar a construir algo nuevo, aunque fuera en los últimos años de vida de su padre. Con el tiempo, su relación fue mejorando lentamente. Raúl visitaba a su padre con regularidad, y aunque las heridas del pasado nunca desaparecieron por completo, encontró en esos momentos una forma de sanar. Era una parte de su vida que necesitaba cerrar para poder avanzar. A medida que los días pasaban, Raúl comprendió algo profundo: las personas que cruzan nuestro camino, ya sea para bien o para mal, nos enseñan lecciones valiosas. Joaquín le había enseñado el valor del amor y la familia, y su propio padre, aunque a través del dolor, le enseñó la importancia del perdón y la redención personal. Raúl continuó trabajando con la familia de Joaquín, ahora con una paz interior que nunca antes había sentido. Aunque la vida había sido dura, también le había dado segundas oportunidades. Y en ese viaje, Raúl encontró algo más valioso que cualquier éxito profesional: encontró la paz consigo mismo. Con el tiempo, la vida de Raúl se volvió más serena. Había sanado las heridas más profundas de su corazón y había encontrado la paz que tanto había buscado. Sin embargo, la vida no se detiene, y nuevos desafíos estaban por venir. La empresa de Logística Joaquín, seguía creciendo a pasos agigantados, y Raúl era una figura clave en su expansión. Aunque los hijos de Joaquín dirigían muchas áreas del negocio, dependían en gran medida de la experiencia y sabiduría de Raúl. Él sabía que tenía una responsabilidad no solo con la empresa, sino también con la memoria de Joaquín, quien le había brindado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Un día, en medio de una reunión de alto nivel con posibles inversores internacionales, Raúl comenzó a sentirse mareado. Intentó ignorar la sensación, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Sus manos temblaban ligeramente, y un dolor en el pecho empezó a intensificarse. Trató de seguir adelante con la presentación, pero el malestar fue demasiado. Uno de los inversores notó el cambio en su rostro y sugirió que tomara un descanso. Raúl, tratando de mantener la compostura, se disculpó y salió de la sala. Apenas había llegado al pasillo cuando el dolor en el pecho se volvió insoportable. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, hasta que todo se volvió negro. Cuando Raúl despertó, estaba en una cama de hospital, rodeado por los hijos de Joaquín. El médico le explicó que había sufrido un ataque cardíaco y que necesitaba descansar y cuidarse más. Aunque su vida no estaba en peligro inmediato, el estrés acumulado y los años de trabajo duro le habían pasado factura. Raúl, acostumbrado a lidiar con los desafíos de la vida con resiliencia, esta vez se dio cuenta de que su cuerpo le estaba pidiendo una pausa. El miedo a lo que vendría fue reemplazado por una profunda reflexión sobre su vida, el trabajo y las prioridades. Había dedicado tanto tiempo a la empresa y a ayudar a otros que había descuidado su propia salud. Mientras se recuperaba, Raúl tuvo mucho tiempo para pensar. Decidió que era hora de hacer algunos cambios importantes en su vida. Aunque amaba lo que hacía, también entendió que debía delegar más responsabilidades y permitir que la nueva generación tomara las riendas de la empresa. Vicente y sus hermanos estaban más que preparados para continuar con el legado de su padre. Raúl decidió dar un paso atrás en sus funciones diarias en la empresa y centrarse más en su bienestar. Los hijos de Joaquín, aunque inicialmente sorprendidos, comprendieron y apoyaron su decisión. Sabían que Raúl siempre sería parte de la familia y que seguiría siendo un consejero valioso, pero también querían que tuviera la oportunidad de disfrutar de una vida más tranquila. Con su tiempo libre, Raúl comenzó a dedicarse a otras pasiones que había dejado de lado durante tantos años. Volvió a estudiar y se interesó en proyectos comunitarios, ayudando a jóvenes en situaciones difíciles a encontrar su camino, tal como Joaquín lo había hecho con él. Además, retomó una vieja afición, la escritura. Encontró en las palabras una nueva forma de expresar sus emociones y reflexionar sobre su vida y las lecciones que había aprendido. Uno de sus proyectos más personales fue escribir una biografía sobre Joaquín, a quien consideraba el hombre que había cambiado su vida. A través de sus recuerdos y anécdotas, Raúl contó la historia de un hombre común que había impactado de manera extraordinaria a todos los que lo rodeaban. El libro,
titulado Lecciones de un conductor, se convirtió en un éxito, no solo en el ámbito empresarial, sino también como una fuente de inspiración para aquellos que buscaban una segunda oportunidad en la vida. Con el tiempo, Raúl encontró un equilibrio que nunca había imaginado posible. Aunque ya no estaba involucrado en las operaciones diarias de logística, Joaquín seguía siendo una presencia constante en la vida de la familia y en la comunidad. Había pasado de ser un hombre atormentado por su pasado a alguien que había encontrado la paz, la satisfacción y un nuevo propósito en su vida. La vida le había enseñado a Raúl una lección fundamental: a veces, los caminos más inesperados son los que nos llevan a los destinos más gratificantes. A través de los altibajos, las pérdidas y las victorias, había aprendido a valorar cada momento, a apreciar el poder de las relaciones y, sobre todo, a entender que el verdadero éxito no se mide por lo que uno posee, sino por el impacto que deja en los demás. Y así, Raúl continuó su camino, con la certeza de que, aunque la vida es impredecible y a veces dura, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo mejor y para encontrar paz en los lugares más inesperados.